Acabamos de ver es una audiencia bastante larga donde la decisión sobre un pedido de prisión preventiva de la Fiscalía de 36 meses contra Sada Goray, la empresaria, acusada además por dar coimas a Pedro Castillo a través de sus intermediarios. A cambio de redireccionar obras, todavía no se sabe el desenlace. Lo mismo sucede con Mauricio Fernandini. ¿Por qué el juez Raúl Justiniano, que es el que está a cargo, no es el juez Carguancho como algunos creyeron? ¿Por qué demora tanto en dar una decisión? ¿Por qué si se trata de dos personas donde hay muchos intereses de por medio, en medio de una investigación tan mediática por la importancia que tiene a cuestas, ¿por qué no dan una decisión? Van 2 días de lectura. Y es increíble que recién a las 3 de la tarde del día de hoy, el juez Raúl Justiniano haya decidido recién dar lectura en un tercer día donde aún no se conoce el destino de estas dos personas. Por un lado, la empresaria Sada Goray, quien al inicio dijo ser una víctima de una extorsión, pero luego, a través de los hechos revelados por los colaboradores eficaces y la evidencia recolectada por la Fiscalía, se ha conocido que no era para nada una víctima y que más bien estaba preparando el llano para en algún momento rehuir de la justicia. Y por el otro lado tenemos al periodista Mauricio Fernandini, quien en su labor de comunicador se prestó a un gobierno plagado de corrupción, como es el de Pedro Castillo, donde él no solamente fue intermediario, sabía, según en medio de esta audiencia, hemos podido conocer los detalles, de todos los procesos de coimas que se estaban realizando. Lo que ha relatado el juez Justiniano es que Mauricio Fernandini sabía de las 11 entregas de dinero que se hizo a Salatiel Marrufo, para que finalmente vaya a parar a manos de Pedro Castillo Terrones. Y en ese sentido, nosotros ya estamos conectados para analizar la duración de esta audiencia con el abogado penalista Fernando Silva, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mayra? Buenas noches. Quería comentarte que te escucho un poco lejos. Lo escucho un poquito lejos, pero vamos a conversar a fondo porque ha sido una audiencia maratónica donde en este tercer día no se conoce el destino de estas dos personas, donde hay muchos intereses en particular y donde además hay mucha evidencia probatoria. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios? Parece que se quisiera dilatar esta audiencia. Es la impresión que se tiene. Lo que ocurre, Mayra, es que conforme ha avanzado el desarrollo de la prisión preventiva en nuestro país, el ejercicio de defensa de los abogados a lo largo de estos años ha generado que muchas apelaciones y muchos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, obliguen al juez a una motivación muy intensa y muy fuerte sobre cada uno de los elementos que constituyen, a su vez, los requisitos de la prisión preventiva. Eso, algunos jueces, como el doctor Justiniano, desde mi punto de vista, lo confunden con el leer una audiencia al detalle, o sea, leer una resolución a detalle en la audiencia, cuando en realidad lo que exige la norma es que el pronunciamiento escrito, el auto, sea preciso, detallado y muy exigente en su argumentación. Al hacer esa lectura, entonces pareciera que estuviéramos frente a una audiencia interminable, lo cual, entre comillas, Mayra, no está mal. Está bien lo que el juez está haciendo, está leyendo su resolución y su argumentación, en este caso, por ejemplo, para determinar que sí existen graves elementos fundados de la existencia de un hecho criminal y la vinculación de las personas sobre las cuales se ha pedido
la prisión preventiva como autores de un delito. Es hasta el punto donde se ha llegado en esos 2 días de lectura de la resolución. Faltan todavía los demás requisitos que a los que se tiene que referir el juez, que por la forma en la que lo está haciendo los va a leer. Yo particularmente no creo que termine hoy día, salvo que siga de largo, no sé, hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Pero yo creo que él podría haber hecho un resumen y notificado el documento para que sobre el documento los abogados puedan ejercer los mecanismos de defensa como la apelación y evitarse una audiencia tan larga que además, si se tiene en cuenta que estas personas ya tienen casi un mes de detenidas, en realidad las está perjudicando, ¿no? Claro, y doctor Silva, ¿por qué el juez no valoró hacer una audiencia en la mañana, por ejemplo, como sí lo hemos visto en otros casos también de igual envergadura? Porque hacer una audiencia a partir de las 3 de la tarde es correr casi la misma suerte de las 2 audiencias anteriores donde también se prolongó. Claro, lo que ocurre es que a diferencia de las fiscalías que ven este caso, que es más o menos a dedicación exclusiva del caso, con diferentes carpetas, pero del caso grande, los jueces que están viendo este caso son jueces que tienen otros casos y otras funciones también dentro de del ejercicio de su trabajo. Entonces, probablemente este juez en la mañana tiene que atender algunas otras audiencias y dispone de las tardes para culminar con este incidente que es una prisión preventiva, porque esto es un incidente dentro del caso, ¿no? Claro. Doctor Silva, hasta ahora, por lo expuesto en estos días en la audiencia, el juez Justiniano ha sido preciso al decir de que ambos, hasta el momento, tienen elementos para cumplir prisión preventiva. Se cumple el primer precepto, pero el peligro de fuga es el que sería el determinante. Y aquí ambas personas también habrían hecho una serie de maniobras que se han conocido en esta audiencia o que todavía falta por conocer porque hay detalles todavía en este interín y que podrían dar por concluido que esta prisión preventiva ya de una vez sea efectiva. Sí, el juez está haciendo su resolución por partes, ¿correcto? Y la primera parte que el juez ha presentado, como te decía, son los graves elementos de convicción, de vinculación y de existencia del delito. El segundo elemento es el peligrosismo procesal, que incluye tanto el peligro de fuga como el peligro procesal en sí. Entonces, sobre eso se va a pronunciar seguidamente el juez, no sé si el día de hoy o ya para el día de mañana, y es sobre donde pesa la mayor carga de defensa de los procesados, Sara Goday, Mauricio Fernandini y las otras 3 personas. Porque es claro, Mayra, que en este caso el hecho criminal existe, la vinculación de las personas está. De hecho, hay algunos que se han querido acoger a la colaboración eficaz, como Mauricio Fernandini, que no le han aceptado, y hay otras personas que les han retirado esa posibilidad, como Sara Goday. Entonces, si eso es así, la defensa en estricto está en que si existe peligro procesal, porque si no existe peligro procesal, entonces no puede darse una prisión preventiva. Yo creería, por ejemplo, que ese peligro procesal es más evidente en el caso de la señora Sara Goday, menos evidente en el caso de Mauricio Fernandini, de lo que se ha visto en las audiencias de defensa. Porque al comienzo, cuando uno dice estaba frente a la embajada, estaba tramitando su visa, había transferido sus inmuebles, claro, aparentemente estaba listo para irse, ¿no? Datos objetivos. Sin embargo, después, a la hora que se ha visto en la defensa, la condición de la hermana, las razones por las que estaba cerca de la embajada de los Estados Unidos, o sea, empieza un poco a a relativizarse esos elementos, y ahí es donde viene la valoración judicial, ¿no? Veamos cómo el juez ha tomado esos elementos y si para él existe peligro de fuga o si existe peligro procesal de perturbar la actividad probatoria, de intimidar testigos, si es que sobre eso se ha pronunciado, o los arraigos, por ejemplo, si es que sobre eso se ha pronunciado la Fiscalía. Esa va a ser, por decirte, la carne de esta resolución, la parte más importante
de esta prisión preventiva. O sea, la posibilidad de que Mauricio Fernandini recupere su libertad, o mejor dicho, ya salga en libertad, porque ese es el término correcto, salga en libertad, es latente. El juez podría solicitar que en el caso de Mauricio Fernandini no se dé la prisión preventiva. Podría, por supuesto, y podría hacerlo también en el caso de Sada Goday si considera que los elementos que ha presentado la Fiscalía no son no demuestran objetivamente un peligrosismo procesal. Desde mi punto de vista, creería que eso es más complicado que lo de Fernandini y de las otras personas también, ¿no? Que no son tan mediáticas, pero que se ha visto que efectivamente tienen arraigo familiar, tienen arraigo laboral. Veamos, Mayra, cómo es que ese juez resuelve esa circunstancia que son las más importantes. Y hemos tenido alguna vez, conversamos del tema de Betsy Chávez y cómo básicamente el peligro procesal es la que la hace ir a prisión, ¿no? Claro. Y doctor Silva, en el caso de Mauricio Fernandini, pongámonos en el escenario en el que el juez Justiniano podría valorar lo que usted me acaba de decir y no le dicta prisión preventiva para Mauricio Fernandini. ¿Qué podría evaluar el juez para tomar esta decisión? Por ejemplo, que él tiene una dependiente y él es el único que la cuida, ¿no? Por ejemplo, que esas transferencias de los inmuebles, de lo que la defensa de Mauricio ha dicho, Mayra, ¿no? Yo no soy abogado de Mauricio, no lo conozco, no es mi amigo, pero de lo que hemos escuchado en las audiencias, de esas transferencias han sido básicamente para darle algún nivel de protección a la hermana patrimonialmente en caso le pase algo a él, ¿no? Entonces, dentro de ese esquema, el juez podría decir, oye, los datos iniciales que yo tenía, ¿no? Para dar la prisión preliminar de que ese señor se estaba por escapar y estaba deshaciéndose de los inmuebles, de repente ya no es así, entiendo que tiene una dependiente, de repente le pongo impedimento de salida del país y una caución muy alta y es suficiente para que atienda el proceso en libertad. Okay. ¿No? Eso no podría ser una valoración del juez, ¿no? No tendría nada que ver la condición de periodista que Mauricio Fernandini tendría. Discúlpeme que lo interrumpa. No tendría nada que ver la condición de periodista que Mauricio Fernandini tendría, o la condición de comunicador. Lo que ocurre es que ese dato podría ser usado al momento de evaluar si él puede, con esa condición, perturbar el proceso, pero fue despedido de su trabajo, ¿no? Claro. A partir de este caso. Podría evaluarse de esa manera, ¿no? Porque el hecho de que siendo periodista participó y que sabía, ya ha sido evaluado y el juez le ha dicho, oye, tú estás vinculado al caso, tú sabías, tú participaste, si tengo la convicción de que sí estás vinculado al caso, en calidad de autor. Pero el peligro procesal tiene que ver con algunos otros datos objetivos, además, que como tú dices, Mayra, puede ser un dato el hecho que sea periodista, pero habría que contrastarlo como el solo hecho de ser periodista implicaría una fuga, o el solo hecho de ser periodista o líder de opinión pública implicaría perturbar la actividad procesal. Eso tendría que decirlo el juez. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Silva. Nosotros vamos a estar siguiendo igual esta extensa audiencia donde la decisión todavía no se da en cuanto a la prisión preventiva por 36 meses contra Sada Goray y Mauricio Fernandini. Muchas gracias, doctor Silva. Gracias a ti, Mayra, un placer. Buenas noches. Nosotros entonces vamos a conectarnos para ver los detalles de esta audiencia y volveremos con más información.